Bienvenidos a un nuevo programa de La Centuria, programa de amplio espectro. De eso da fe la enorme legión de centuriones que ven este programa sábado a sábado. ¿Qué tenemos hoy? Contenido del programa. Historia del western, o como decíamos de chicos, por lo menos yo, películas de convoys. Sí, todo el oeste americano, toda la historia de la cinematografía del oeste. Y ya que estamos ahí en Estados Unidos, nos corremos un poquitito, vamos hasta el estado de Nueva York, 1969, y 3 días de Flower Power, Peace and Love, Free Love, sí, Woodstock. Allí estaremos. Pensar que los protagonistas de Woodstock hoy son sexagenarios. El tiempo pasa para todos, excepto para Mafalda, que acaba de cumplir 34 años y ahí está. Yo no le doy más de 8, no sé usted. Bueno, esta es la historia. La defensora de la justicia argentina vive en San Telmo. A pesar de sus poderes, usa zapatos Guillermina y está cansada de que su mamá la peine con moño. Ella es capaz de enfrentar al mundo entero con una sola de sus reflexiones. Mafalda, nuestra superheroína nacional. El trabajo y la creación del personaje le fue encargado al dibujante Joaquín Salvador Lavado, Quino, quien diseñó a la preguntona niña y la bautizó con el nombre de una niña que había visto en la película Dar la cara, sobre la novela de David Viñas. ¿Cómo se llama? Mafalda. Tiene nombre de princesa. En la historia del origen de Mafalda está el encargo que le habían hecho de crear una familia de chicos con las características de nuestros pibes, inspirada un poco en los personajes de Schultz, en lo que acá se conoció como rabanitos, se llamaban los Peanuts. Eran Charlie Brown con, bueno, el más famoso de la banda era Snoopy, el perrito, ¿no? En el 64, su amigo, el periodista Julián Delgado, le pidió las tiras para incluirlas en su revista Primera Plana. Empezó con entregas semanales, pero tuvo tanto éxito que a partir de marzo del 65, Quino debió crear una tira cada día para el diario El Mundo. Mafalda es una especie de filósofa que se dirige al mundo, que está preocupado por la suerte del género humano. Además de Mafalda, de 6 años de edad, los primeros personajes en aparecer fueron sus padres de clase media y el tímido y despistado Felipe. Sus dientes de conejo estaban inspirados en los de un amigo del autor, el periodista Jorge Timossi. Cuando las tiras fueron diarias nacieron Manolito Boreiro, inspirado en el padre de Julián Delgado, la criticona Susanita Beatriz Chiruzzi y el soñador e idealista Miguelito Pitti. El 22 de diciembre de 1967, con la mamá de Mafalda embarazada, se publicó la última viñeta en el diario El Mundo, ya que el periódico cerró para siempre. Recién a mediados del 68 pudimos conocer a Guille, el nuevo integrante de la familia, cuando la tira comenzó a publicarse en la página de humor de la revista 7 Días Ilustrados. El último personaje importante en aparecer fue la escéptica e intelectual Libertad. Pero no debemos dejar de mencionar a la tortuga Burocracia. En mayo de 1973, los personajes comenzaron a despedirse de sus lectores, y el 25 de junio, Quino, agotado y con temor a repetirse, decidió poner punto final a la historia, convirtiendo a Mafalda en un clásico. El argumento de que se estaba repitiendo y que eso lo congelaba en el dibujo es muy atendible para un creador que habla de su honestidad, de su gran honestidad,
respecto de su trabajo y respecto de la gente, ¿no? Es muy raro encontrar que alguien mate a la gallina de los huevos de oro de esa manera, ¿no? Pero habla justamente de un gran artista muy honesto, ¿no? A partir de 1970, los 10 años de Mafalda fueron editados en 10 libros con un formato tan reconocible como querido para la cultura argentina. Cuando empecé a hacer mis primeros garabatos ya profesionalmente, eran muy parecidos a los de Quino. Siempre fue un ejemplo en general para toda nuestra generación, porque el humor gráfico se divide un poco hasta Quino y después de Quino, ¿no? El informe lo mencionaba, pero exactamente el nacimiento de Mafalda fue en 1963, aunque vio la luz un año después. Porque en el 63, los electrodomésticos Mansfield encargan este personaje porque en la tira debía estar publicitado indirectamente este tipo de productos. No había que mencionarlos, pero tenían que aparecer, ¿no? Las cocinas y otros artefactos. Y esto no anduvo. Los diarios dijeron, no, esto es publicidad encubierta, no puede ser. Eran otras épocas. En aquel entonces el chivo todavía era un animal con cuernos y barbita. Pero en fin, el tiempo pasa, y en el próximo bloque vamos a ver a Mafalda, pero ya no de tinta y papel, no, Mafalda, actriz de cine o de televisión. ¿Qué les parece? Están invitados. En 1971, Quino firmó un contrato para producir cortometrajes con sus famosos personajes. Bueno, a ver. Noche de paz, noche de amor, todos duermen de rigor, entre los astros que esparcen su luz, viene anunciando el niñito Jesús. El 2 de abril de 1973, Canal 11 comenzó a transmitir la tira en 2 emisiones diarias. Cada corto significaba alrededor de 2 meses de trabajo. Hola, ¿está tu mamá, nena? ¡El televisor! ¡El televisor! ¿Quién es Mafalda? Señora, le traemos el televisor. Ah, sí, pasen por aquí. Por aquí, por favor. ¿Dónde lo dejamos, señora? Sobre la mesita. ¿Y a la nena dónde la ponemos, señora? Pero Mafalda... Tal vez tenían el defecto, entre comillas, de que respetaban demasiado el guión. Yo, que era un lector cotidiano de Mafalda, cuando empezaba la tira ya conocía el final, pero estaba muy bien hecha desde el punto de vista del dibujo. ¿Limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos? El 3 de diciembre de 1982 se estrenó el largometraje Mafalda, un reeditado de los cortos que abarcaba un año en la vida de la simpática niña prodigio, desde el primer día de clases hasta la Navidad. Y este es el mundo de Mafalda. En 1986, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica le propuso a Quino hacer unos cortos televisivos mudos, pero sin la chica terrible como protagonista. Bajo la dirección de Juan Padrón, una larga lista de cubanos trabajaron en esta excelente muestra de humor conocida como Quinoscopio.
El éxito de Mafalda en España impulsó la producción de nuevos cortos a comienzos de los 90. Quino se dejó convencer poniendo dos condiciones. Los nuevos cortos serían mudos y los realizaría el equipo cubano de Padrón. Actualmente, esta última producción de cortos se emite en rotación por señales de televisión por cable de todo el mundo. Mafalda tiene esta vigencia porque está muy bien hecha, pues está hecha con mucho talento, muy bien dibujada por un tipo muy obsesivo. Yo recuerdo haberlo visitado aquí no hace muchos años cuando hacía Mafalda y me llamó la atención que tenía en los cajones de su escritorio, de su mesa de dibujo, un montón de calcos de Mafalda. Y él me decía que tenía miedo de que no se reconociera, que la deformara mucho a Mafalda, haciéndola de un cuadrito a otro. Quino la dibujó durante 10 años y hace casi 3 décadas que no se publica una nueva de sus tiras. Sin embargo, su humor nos sigue haciendo pensar y La Nena Terrible nos pertenece un poco a todos. Su crítica social y política siempre está vigente. Mafalda es como una Biblia para los argentinos. Y Joaquín Lavado, el querido Quino, acaba de recibir en España un premio de la Universidad de Alcalá de Henares, el premio Quevedos, al humor gráfico, por toda su trayectoria. Un reconocimiento, es el premio más importante que se da en España. Y no sé si recuerdan ustedes, viendo este muñeco, la invasión de merchandising trucho que hubo a comienzos de los años 70. Había mafaldas de todo tipo, mafaldas de madera, mafaldas de pañolensi, pósters, aritos, llaveros, calcos, agendas, todo trucho. Pero esto no, esta es la que, pagando los correspondientes derechos, la firma Rayito de Sol, ahí está Industria Argentina, y la firma de Quino, lanzó al mercado. Un homenaje al gran personaje de Joaquín Lavado. Y tengo unos datos que quiero comentar con todos ustedes, porque ¿saben en cuántos países, en los libros, en los diarios y en revistas, de cuántos países y de qué países apareció Mafalda? La lista es increíble. Israel, Francia, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, Austria, España, Italia, Australia, Nueva Zelanda, toda Latinoamérica. Hasta se encontraron ediciones piratas en China. Fue traducida a 26 idiomas y en la Argentina se vendieron nada menos que 20 millones de ejemplares, solo en la Argentina. Y un dato curioso, en la Universidad de la Sorbona, en París, en la cátedra de comunicación visual, se estudia Mafalda. Claro que en Francia y en Bélgica, la BD, la bande dessinée, es decir, la historieta, es toda una institución. Bueno, pero esa es otra historia. En muchas imágenes del personaje, las frases que se hicieron famosas, una entrevista con Quino, libros y además brinda la posibilidad de enviar postales virtuales con motivos de la genia. En el próximo bloque, un hito musical y social del final de los años 60. Woodstock. 3 días de amor libre, paz y rock and roll. Empresa. Acción ardua que se comienza resueltamente. Sí, esa es la definición de una empresa. Hoy queremos contarle la historia de una con todas las letras.
de una que hace casi un siglo apuesta a nuestro país, a nuestras tradiciones, a nuestra gente. Hoy en La Centuria presentamos la historia de una gran empresa argentina, Establecimiento Las Marías. En su combinación de antigua estancia, pueblo, fábrica y campo, Las Marías es un curioso rincón de Argentina ubicado al noreste de Corrientes. Allí nace un té prestigioso en todo el mundo y sus tierras son las mayores productoras de yerba mate del planeta. Pero este paraíso verde es mucho más que eso. En 1924, cuando su fundador Víctor Navaja Centeno cultivó las primeras hectáreas, no solo tenía en mente la producción de infusiones. Hoy, su mayor logro tal vez sea el de haber impulsado el nacimiento de una comunidad muy singular. Porque la gente que trabaja en esta empresa también vive aquí. Palabras como educación, dignidad, salud, en Las Marías se transformaron en hechos. Hay barrios enteros que se extienden al vecino pueblo de Virasoro, en tierras donadas por el establecimiento. La pequeña escuelita que se construyó para los hijos de los primeros empleados, hoy es una fundación educativa gratuita con más de 600 alumnos. La primera canchita de fútbol hoy es el club más importante de la región. Aquí, el índice de desnutrición se iguala al de los países más desarrollados. El registro de ausentismo muestra que la gente casi no falta al trabajo y por la bajísima tasa de rotación de personal podría deducirse que quien empieza a trabajar en este lugar llega para quedarse. Abuelos, padres, hijos. Para miles de familias, Las Marías ya es parte inseparable de sus vidas. Para mí es todo mi vida, es todo para mí. Yo me casé acá en Las Marías, yo tuve 4 hijos también, 2 hijas mujeres y 2 hijos varón. Muchas historias hacen de esta historia algo realmente especial. Será por eso que tal vez aquí se respire otro aire. Su paisaje de lomadas de tierra colorada, cubiertas de verdes plantaciones de yerba y té, también alberga una exuberante reserva natural. Muchas especies animales viven en sus lagunas y en sus parques de generosa vegetación tropical. Las Marías hechiza con su belleza, contagia alegría, genera admiración. Allí, la hospitalidad ya es una tradición. Miles de turistas por año se acercan a conocer su gente, su yerba, su té, y una vez que pisan su tierra colorada, se enamoran de ella para siempre. Para algunos, aquellos fueron días que cambiaron el mundo. Para otros, simplemente fue un espectáculo lamentable, bochornoso. Me estoy refiriendo al Festival de Woodstock en 1969. Sí, un hito sociocultural musical del siglo, sin duda alguna. Aún antes de que fueran ya recolectadas las miles de toneladas de basura, antes de que se secara el lodo, ya se hablaba de la importancia cultural de Woodstock. Saben de qué se trataba, ¿no? Organizar un festival musical para unas 50.000 personas. No sé si recuerdan el logo, la imagen. Era una palomita de la paz posada sobre una guitarra eléctrica. Bueno, por eso el informe, lo recordamos. Hacia fines de los años 60, el mundo se convulsionaba. Los adolescentes vestían la nueva moda. Los flamantes ritmos de rock se propagaban como una plaga, y cuando aún humeaban las hogueras del Mayo francés, el hombre llegaba a la luna. Mientras tanto, con el trasfondo de la guerra librada en Vietnam, el Festival de Woodstock se erigía como el cierre de una década en la que casi todo parecía ser posible.
y a ser uno de los mayores festivales de todos los tiempos. El movimiento hippie atravesaba su punto más álgido y la concurrencia superó ampliamente todas las expectativas. El 15 de agosto comenzó la gran fiesta. 500.000 de jóvenes, provenientes de los más diversos confines de los Estados Unidos, colmaron las carreteras para llegar a Woodstock y vivir en comunidad durante 3 días de paz y música. Woodstock se convirtió en una aldea en sí mismo. Encontrar un lugar donde alimentarse y dormir fue una ardua tarea. Al promediar Woodstock, las lluvias se convirtieron en una natural amenaza contra su continuidad. Sin embargo, no fueron suficientes para aguar la experiencia juvenil de sexo, drogas y mucho rock and roll. Acababa de nacer el mito Woodstock. Lo sucedido en Woodstock fue documentado en una película que se llamó 3 días, Woodstock, 3 días de paz y música. Por cierto, que ganó en 1970 el Oscar al mejor documental. Hubo otros Woodstock después, en el 94, en el 99, pero ya no fueron lo mismo, Recordemos que en aquel entonces los jóvenes presentes decían, como una especie de lema, no confíes en nadie que tenga más de 30 años. Hoy ya tienen 60, ¿se dan cuenta? Me imagino que habrán cambiado de lema. Por ejemplo, ahora será, todo tiempo pasado fue mejor, quizás. Bueno, después de los 50 años uno se puede permitir muchas cosas. Por ejemplo, ir a la red. En esta página se pueden encontrar fotos inéditas del Festival Woodstock 69 y de sus artistas, la cronología de todo el evento, las listas de los temas tocados, música original y los afiches y las entradas originales de los distintos recitales. En el próximo bloque, una de vaqueros. Mejor dicho, todas las de vaqueros. La historia del western en la Centuria. Hace un rato, a propósito de Woodstock, hablábamos de los ahora sexagenarios. Bueno, los que ya cumplimos 50 años, tenemos un recuerdo de nuestra infancia y nuestra adolescencia indeleblemente unido al cine. No digo televisión porque la televisión no contaba para nosotros, pero el cine sí. Y además era un cine fácilmente calificable. Había películas de amor, había películas de guerra, había películas de suspenso, había películas de romanos, había películas de piratas, había películas de... bueno, y había películas de vaqueros, o del oeste, o de convoys, como decíamos. Uno no sabía bien si era por los cowboys o los convoyes, en fin, teníamos cierta confusión. Bueno, en la Centuria rendimos homenaje a este género, el western, que se las ingenia para seguir siempre vigente. Así que... desenfunda yo, ¿eh? Al finalizar la Guerra de Secesión, el territorio de los Estados Unidos se encontraba finalmente unificado, pero la lucha fratricida entre el ejército del norte y las tropas confederadas del sur había desangrado al país, dejando un saldo de más de 1 millón de muertos. Ambos bandos coincidían ahora en un mismo objetivo: poblar las extensas tierras del oeste americano. Innumerables caravanas con familias enteras parten con la esperanza de un nuevo porvenir, pero la travesía está plagada de peligros. A la lucha contra una naturaleza hostil y a la ambición desenfrenada, avivada por una tierra todavía sin ley, se agrega la permanente acechanza de los indios. La conquista del oeste se construye sobre el exterminio de miles de aborígenes, antiguos pobladores de estos territorios. El cine nace poco tiempo después y no tardaría en sacarle provecho a la gran epopeya. Hacia el año 1903, el escocés Edwin Porter dirige el primer gran western de la historia del cine, Asalto y robo al tren.
se convirtió en un género muy popular y junto al éxito de público aparecieron también sus grandes artistas, David Griffith y Thomas Hines. Bronco Billy Anderson, Tom Mix y el gran William Hart encarnan los primeros héroes del oeste. Algunos de ellos habían sido verdaderos cowboys que ahora, terminada la aventura, llevan a la pantalla grande sus experiencias. Hacia 1923, James Cruise, un descendiente de daneses y mormones, dirige un western con actores no profesionales y una mirada casi documental. Aún hoy, la caravana de Oregon impresiona por el realismo de sus imágenes. Pero sería otro emigrado en la tierra de las grandes oportunidades quien mejor contaría las hazañas de sus antepasados, John Ford, hijo de irlandeses. Ford ya había dirigido 2 western con bastante éxito, cuando en 1939 filma la película que sentará las bases del género, La Diligencia. Una diligencia atravesando el desierto y 6 personajes muy distintos enfrentando una misma y desesperada situación, el inminente ataque de los indios. El western de John Ford es un western que tiene que ver con la frontera, con la civilización y la barbarie, con ese límite que hay, ¿sí? Ese límite a conquistar. El film es rodado con un bajo presupuesto y con actores casi desconocidos. Pero entre todos ellos hay uno que se convertirá en el rostro mismo del western, John Wayne. Hey, look, it's Ringo. Yeah. Hello, kid. Hello, Curly. Fuerte Apache, Río Grande y La Legión Invencible conforman la gran trilogía que John Ford filma sobre la caballería y su sangrienta lucha contra los indios. Su amplitud de mirada sobre personajes, hechos y escenarios lo transforman en uno de los autores épicos más grandes que haya dado el cine. En las películas de John Ford siempre hay un personaje, generalmente interpretado por John Wayne, que es el que consigue destrabar la rueda del progreso, pero no puede evitar que le pase por encima, ¿no? O sea, sin él no puede progresar la sociedad, pero una vez que progresa ya no lo necesita. Otros directores aprenden con maestría la lección de Ford, pero es con Howard Hawks que el género alcanza otra de sus cimas. Howard Hawks tiene temas en toda su filmografía que él vuelve a rescatar en el western, que tienen que ver con el profesionalismo, con la amistad, con las relaciones hombre y mujer. Hacia fines de los 40 el western había llegado a su esplendor. Las películas del oeste ya no eran un simple entretenimiento, se habían convertido en verdaderas obras de arte. Dude, you've been seeing things again. You better have a drink. Sí, verdaderas obras de arte. Yo no sé, puede ser que haya gente que no esté de acuerdo, pero yo suscribo esa opinión. El western dio verdaderas obras de arte. Y volviendo a uno de los maestros, a John Ford, tengo aquí algo escrito por él, porque John Ford, créanlo o no, conoció personalmente a Wyatt Earp, el famoso sheriff, y decía en sus memorias, he conocido a Wyatt Earp, fue él quien me relató la historia del OK Corral. Yo era ayudante de dirección de mi hermano Francis y rodábamos westerns. Los extras eran auténticos cowboys y todos eran amigos de Wyatt Earp. Era un hombre corpulento, parco en palabras, de una calma sorprendente. No era demasiado buen tirador, pero como era muy valiente, se acercaba mucho a sus adversarios antes de disparar. En realidad, dice Ford, nadie desenfundaba muy rápido en el oeste. Miren qué revelación. Ese es un truco para los cowboys maricas de la televisión. Se desenfundaba y se avanzaba hacia el enemigo, se le dejaba disparar primero y luego se intentaba colocar la bala mejor que el otro.
Bueno, no se pierdan el próximo bloque de la Centuria porque tenemos mucho más western. Así que ahora que descansen un rato los caballos y enseguida volvemos a galopar. Hacia el comienzo de la década del 50, la mayoría de los westerns presentaba a los indios como una amenaza solo superable por el camino de las armas. Hasta que el director Delmer Daves filma Flecha Rota. James Stewart encarna al valeroso Tom Jefford, un hombre que intenta terminar con la matanza y lograr la paz con el jefe de los apaches, Cochise. Años más tarde aparece Más corazón que odio, otra obra maestra de John Ford, una mirada escéptica pero compasiva sobre un hombre captado por el odio y la sed de venganza. Más corazón que odio es la historia de un ex soldado de la guerra de secesión que decide rescatar a su sobrina que fue secuestrada por los indios, y a partir de todo ese trayecto que él va haciendo se va demostrando la oscuridad del personaje protagónico que lo interpreta John Wayne y la maldad del hombre blanco con respecto a los indios. Why don't you finish the job? What good did that do you? Why, what you preach, none. But what that Comanche believes, ain't got no eyes, he can't enter the spirit land, has to wander forever between the winds. You get it, Reverend. Come on, blanket head. Looking at the new waitress. Los 60 son años inciertos para las películas del oeste. Surge el llamado western crepuscular, donde los valores y símbolos que habían perpetuado la mitología del Far West empiezan a desaparecer. First time I came to Shinbone, I came by stagecoach. A lot like that one right there. John Wayne otra vez vuelve a ser esta especie de pistolero salvaje que está enamorado de la chica del pueblo, que es Vera Miles, y James Stewart es el abogado periodista que viene a aportar la civilización a la sociedad. Entonces la protagonista se debate entre estos dos hombres. En su decadencia, el género cruza el Atlántico y se exilia un tiempo en Italia. Así nace, de la mano del director Sergio Leone, el Spaghetti Western. El primer plano en el western prácticamente no existía hasta que aparece el western spaghetti, donde se abusa del primer plano, donde más que la influencia de John Ford se siente la influencia del cómic o de la historieta. Con el film El bueno, el malo y el feo, hace su entrada uno de los últimos héroes del oeste, Clint Eastwood. El western de Leone, el spaghetti western, es casi como podría ser James Bond al cine de espionaje, ¿no? Tiene un tono casi paródico que, bueno, obviamente ha molestado a algunos puristas del género. Proceed. Y en Estados Unidos, el que hizo un trabajo también de revisión estética del género fue Sam Peckinpah, que hizo varias películas interesantes, pero bueno, su más famosa obra es La pandilla salvaje, donde justamente se recluta a una serie de actores del western clásico, ya veteranos, y se los hace vivir una última aventura en la frontera con México. Luego de varios años sin grandes películas, el oeste parecía haber agotado su beta cinematográfica, hasta que Clint Eastwood decide también ponerse detrás de las cámaras. Well, you and your friends got 24 hours to pack up and leave. My men will ride through that canyon and run you out. I've been a law-abiding man, but now I'm out of patience. And any blood gets spilled will be on your hands.
Pero Eastwood entra en el panteón de los grandes directores de westerns con una película de los 90. Un viejo pistolero que ha perdido la práctica encuentra la oportunidad de una última aventura en la que buscará redimir su pasado. Y hace algo que no tenía, bueno, no tenía ningún paralelo dentro de toda la historia del western. Casi digamos que escribe finalmente el epitafio del western. Es el último gran western de la historia. I was building a house. The reserves got nothing to do with it. I'll see you in hell, William Money. Yeah. Nuevos directores como Lawrence Kasdan y Walter Hill resucitan las viejas historias que ya son leyendas. My name is Wilder. It all ends now. La conquista del oeste ha terminado, pero siempre habrá tiempo para disfrutar la poesía épica de un nuevo western. You're not going to use the story, Mr. Scott? No, sir. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. He's right, friends. Y sí, al western no hay con qué darle, pasan los años, pasan las modas, pero claro, el western sigue vigente por una sencilla razón, porque tiene que ver con los mitos, tiene que ver con la épica, con la poesía, son eternos. Siempre habrá una buena película de vaqueros. Miramos hacia atrás, sí, hace poco, bueno, ya hace tiempo, pero hace poco en realidad. Danza con lobos, Los Imperdonables, y pronto aparecerá otra seguramente, y será siempre el gran desafío para los buenos actores de Hollywood. Hacer un cowboy creíble, un cowboy que huela a pólvora, a caballo, a tierra. No es fácil la cosa, ¿no? Porque claro, ahí están John Wayne, Gary Cooper, Clint Eastwood. ¿Cómo igualarlos? En fin, problema de ellos. Cambiamos de género, del oeste nos vamos a lo musical, pero quiero aclarar que esto es casi un acto de justicia en la Centuria, porque recordar Carmen de Saura es poner las cosas en su lugar. Bueno, es lo que él hizo, ¿no? Carmen era demasiado francesa. Próspero Mérimée, Bizet, que le digan al torero toreador. No, no puede ser. Hay que hacerla flamenca. Convoquemos a Antonio Gades y aquí está la obra. 1983. Carmen de Saura. Los entendidos dicen que a este discípulo de Buñuel, Carlos Saura, la cosa por la música, el gusto por la música le vino a través de su madre, que era pianista profesional. Bueno, sus obras dan fe. Sin ir más lejos, Tango, una de sus más recientes. Llegamos así al final de esta Centuria de hoy. Yo quiero recordarles nuestra dirección, para los que mandan cartas, ahí la tienen, la casilla de correos. Y si quieren mandar Emilios, ahí tienen la dirección del correo electrónico. Quiero aclarar también, porque nunca está de más repetirlo, que todos los contenidos, es decir, las páginas que aparecen aquí mencionadas, están en www.metropolismedia.com.ar, para los que quieran refrescar o no pudieron anotar algún dato en su momento. Y hablando de Emilios o de correo electrónico, nos encantaría, recibimos muchísimos, y los agradecemos porque ustedes no saben cómo nos ayudan, qué importantes son para nosotros. Pero nos gustaría saber un poquito más qué sucede en casa, es decir, qué produce la Centuria. ¿Cuál es el diálogo que se establece entre generaciones? Nosotros tenemos esa ilusión, que se establezcan puentes, que se dialogue, que se intercambie información. ¿Es así? Bueno, cuenten cómo pasa, ¿eh? ¿Qué pasa en casa? ¿De acuerdo?
En casa no sé qué va a pasar. Nosotros dentro de 7 días estaremos aquí nuevamente. 1 hora antes, por supuesto. Es más, minutos antes de las 7, porque suele empezar antes de las 7. Así que tómese el trabajo. Poquito antes de las 7 comienza la centuria. ¿Está agendado? Me voy tranquilo. Chao.